Continuamos con más informaciones aquí de Mañana con Americano y ahora nos vamos a adentrar en las penosas cifras económicas que tenemos que vivir todos los días los ciudadanos estadounidenses. Una gasolina que ha bajado un poquitico, pero que esto quizás no se mantenga en el largo plazo. Y bueno, el precio de los alimentos, de los servicios, es cada vez más difícil sobrevivir. Así es, en una hora aproximadamente se estará conociendo cómo va a reflejarse en porcentajes lo que es el índice inflacionario de los Estados Unidos. Pero claro, como mencionábamos aquí en los titulares en De Mañana con Americano, no hay que esperar un porcentaje que puede ser el 8.3, 8.4%, porque estaba en 7.9%, porque la realidad la estamos viviendo diariamente y eso es algo con lo que ha tenido que lidiar la Casa Blanca, porque es algo que no se puede avanzar con retórica, porque uno lo tiene que pagar con el bolsillo y a pesar de que a algunas personas les aumentaron por hora el ingreso, no compensa los aumentos que se han producido en lo que tiene que ver con la canasta familiar. Pero vamos a saludar a nuestra invitada, que además es de aquí de la casa, para conversar con ella un poco más sobre esto y lo que se puede esperar, porque el pronóstico no es para nada alentador. Se prevé una inflación también junto con una recesión, así es que esta tormenta perfecta, como le llaman. Está María Lorca Azucino con nosotros, doctora en Relaciones Internacionales, profesora en Economía en el Miami Business School de la Universidad de Miami y directora del programa de alto rendimiento Global Business Studies y autora de libros académicos, pero muy querida aquí entre nosotros porque es uno de los programas en los que también participa en Americano. ¿Cómo estás, María? ¿Cómo te ha ido? Gracias por atendernos tan temprano. Muchísimas gracias y la verdad es que habéis puesto el asunto en una perspectiva perfecta. Pero ¿qué sigue ahora? Porque es que la preocupación que tiene uno es que ve los titulares y si dicen que esto no va a mejorar, ¿cómo hace uno para balancear? Mira, a mí me gustaría decir que ayer, ¿no? Jen Psaki, la portavoz de la Casa Blanca, dijo algo. Yo creo que hay que reportar, ¿no? Ellos tienen que estar muy asustados porque dijo que se espera que la inflación sea extraordinariamente elevada, pero dijo una cosa que es injusta y demuestra una vez más su falta de responsabilidad sobre la situación económica que tenemos en este país, porque este tasa de inflación que se espera, es un número esperado que va a crecer del mes pasado, del mes de febrero al mes de marzo en un 1 largo, que se va a poner, como habéis dicho, en un 8.4, que esto hace un empobrecimiento brutal de lo que es la sociedad americana. Y también me gustaría añadir una cosa, este 8.4 en un país desarrollado, en un país rico como son los Estados Unidos, es casi un nivel de hiperinflación. Y esto tiene unas connotaciones a largo y a corto plazo muy importantes. Pero esta señora tuvo ayer, no sé, la poca vergüenza, ¿no? Yo diría de decir que es por Putin. Y déjame decirte que esto no es por Putin, porque si tú te analizas cómo la inflación viene subiendo y va a seguir subiendo, mira, en enero del 2021 la inflación estaba en 1.4. En marzo del 28, cuando pasaron el alivio del COVID de 1.9 billones, subió al 2.6. En julio, cuando aprobaron un presupuesto de 3.9, subió al 5.4. En noviembre del 21, el plan de infraestructura subió a 6.8. Y en febrero y marzo, en 7.9. Putin no estaba, ni estaba en enero del 21, ni en marzo del 21, ni en julio del 21, ni en noviembre del 21. Yo creo que esto es una retórica política para defenderse. Yo creo que a la gente hay que ponerle esto en perspectiva, que la culpa no es de Putin, la culpa son de las malas políticas que está llevando a cabo esta Casa Blanca. Ahora, María, a mí también me preocupa que quizás la Casa Blanca lo interpreta como un problema comunicacional. No están viendo como la profundidad de que esto realmente se trata de un problema que va a estar enquistado acá y va a durar meses. ¿Cómo lo ves tú? Ellos de alguna manera se centran en la retórica, Putin, claro. Bueno, la pandemia nos hizo daño y vamos a contar, pero no lo vamos a solucionar. Mira, es que hay dos cosas. Ya se está hablando que nosotros vamos a tener una tasa de inflación alrededor del 6% en el próximo... Este año, desde luego, nos quedamos como estamos y el año que viene no va a bajar del 6%. Y como tú dices, no va a bajar del 6%, pues porque nada de lo que están haciendo está ayudando a que baje de los niveles que tenemos, porque la inflación es un problema económico muy facilito de curar, ¿no? Pero hay que querer curarlo y las políticas que hay que utilizar, que es lo que tú estás hablando, para curar la inflación,
pues no las van a poner en práctica, ¿no? Entonces el problema está en que lo que estamos viendo es un empobrecimiento de la sociedad, y a mí lo que me preocupa es el factor que durante el COVID nos han acostumbrado a vivir de cierta manera. A mí lo que me preocupa es que ahora nos vayan a acostumbrar a vivir con una inflación altísima, como viven los países ciertos países que no son económicamente desarrollados, ¿no? Pongámoslo de esa manera. Claro, pero una de las cosas que se ha criticado la Reserva Federal es que se ha demorado mucho en actuar, y por otro lado, el mensaje que se estaba dando cuando se hablaba de que era transitoria la inflación, a tal punto que habían unos expertos que decían esto no es transitorio, incluyendo un demócrata, Larry Summers, que fue secretario del Tesoro y que ha estado criticando abiertamente la forma como se ha estado llevando esta política tanto monetaria como económica en los Estados Unidos. La corrección que se tiene que hacer tiene que ser drástica, y ¿cuál sería el impacto? Pues mira, la corrección tendría que ser muy drástica, porque es que resulta que esta inflación viene por las dos tipos. En todos los países hay una política fiscal y una política monetaria, ¿no? Las dos políticas, la fiscal y la monetaria, son muy laxas. La política fiscal está muy laxa debido al COVID, debido a todos los cheques, debido a que han mantenido al presupuesto, que también eso hay que añadirlo, como he dicho, los 1.3 trillones para esto, el 1.9 billones para el otro. Eso es la parte fiscal que ellos no van a corregir, porque ellos están dando dinero para mantener los votos, ¿vale? Y por otro lado, la parte monetaria de la Reserva Federal, que ha mantenido las tasas a nivel de cero, pues tampoco. Entonces, ¿es toda la culpa de la Reserva Federal? Hombre, pues tampoco así, ¿me entiendes? Yo creo que la culpa la tiene tanto la política fiscal en manos del gobierno y el ejecutivo y el legislativo, como la política monetaria en manos de la Reserva Federal. Que los dos tendrían que sentarse a poner el freno, pero vosotros sabéis qué pasa, que poner el freno significaría, pues eso, una recesión. Y claro, eso sería muy peligroso dado la situación de inestabilidad que tenemos en el país, sobre todo económicamente. María, y tú que conoces tanto esta realidad económica, ¿en qué se traduce una recesión para el ciudadano común? ¿Las propiedades van a caer? ¿Va a haber desempleo? Más o menos, sabemos que es difícil predecir el futuro, pero ¿cómo pinta el panorama si caemos en una recesión? Mira, hay una cosa que, muchísimas gracias por la pregunta, porque yo creo que también hay un tema que están asustando con la recesión. La recesión no es que tú te levantes, que yo qué sé, pues que te has acostado malamente y te levantas con dolor de cabeza, ¿entiendes? Eso no es, ¿no? La recesión tú la ves venir, y hay muchos indicadores adelantados que se pueden hablar de ellos, que te van indicando cómo va ese tema y cómo nos estamos acercando a la recesión. A día de hoy, desde luego que la política monetaria de subir los intereses tan poquito, pues hombre, ni cosquillas le hace a la inflación. Entonces, están asustando con el tema de la recesión, que sí, que es un problema, ¿me entiendes? Pero que todavía eso no lo vamos a tener el mes que viene, ¿no? Y entonces, ¿cómo nos afectaría a todos nosotros? Bueno, pues nos afectaría principalmente que veríamos muchísimas pérdidas de puestos de trabajo. Eso indicaría que la gente no va a poder pagar las hipotecas, veríamos como el número de casas que se van a bancarrota, empresas a bancarrota, es decir, un poco lo que vivimos ya en el 2008, ¿no? Que fue lo más cercano que tenemos a lo que es un proceso de recesión, ¿no? No es halagüeño, no es agradable, y yo creo que los políticos son políticos justamente como los médicos, ¿no? Para evitar que eso pase, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tendrían que dejar de ponerse postureos políticos para ganar votos y realmente ponerse a ver lo que está pasando con los estadounidenses. Claro, pero en esta economía globalizada, María, y lo vimos el mes pasado, cuando comenzaron a conocerse las cifras, aquí estaba alta la inflación, en Europa también, y ahora los chinos, que también podrían estar enfrentando una situación un poco más compleja, porque tienen ahora un brote de COVID en una de las provincias quizás más importantes desde el punto de vista económico. Eso también podría empeorar aún más las condiciones, sin ánimo de ser uno muy pesimista en esta Semana Santa, ¿no? Pero hay que tener todas las aristas cubiertas, ¿no? Pues la verdad es que esto como parece el martes de Dolores, vamos. Escucha,